mañana. Vamos de inmediato a conversar con el profesor Andrés Mesgravis, quien está ya conectado con nosotros. Vamos a hablar del TIAR. Mucha gente me pregunta a mí sobre mi posición con respecto al TIAR, pero la verdad es que mi posición pues, no importa, sino la de los que conocen del tema, ¿no? Andrés, gracias por permitirme conversar contigo y aclararlos. Ya es que hay algún tipo de dudas o de dudas al respecto, pero en principio se había pedido desde hace mucho tiempo, había mucha presión con respecto al tema, así que bueno, profesor, para comenzar nuestra conversación, ¿qué le pareció esta decisión que se tomó en el día de ayer? Finalmente, en la Asamblea Nacional se aprueba en segunda discusión la reincorporación de Venezuela al TIAR. Buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por esta nueva invitación a tu programa. Sí, realmente estamos muy complacidos de este paso que se dio en el día de ayer. Creo que era un clamor general de la mayoría de la nación. Se estaba esperando esta aprobación justamente para poder decir desde el punto de vista de Venezuela que realmente todas las opciones, incluida el eventual uso de la fuerza, está realmente sobre la mesa. Entonces, creo que fue un paso muy importante. Casi fue aprobado por unanimidad, solo la fracción política del señor Timoteo Zambrano salvó su voto. Y bueno, esto ya que lo único que queda... Que por cierto, disculpen el inciso allí, no entendí. O sea, nadie entendió ese voto salvado de Timoteo Zambrano. ¿Cuántos diputados son ellos? Que no recuerdo. Sí, mira, es una cuestión inexplicable por dos cosas. Porque primero, recordemos que este era un tratado del cual ya Venezuela era parte. O sea, por casi más de 6 décadas ya Venezuela pertenecía a ese tratado. Entonces, el hecho de ratificarlo, de reincorporarnos pues realmente a un tratado donde por más de 60 años Venezuela fue parte, pues realmente es inexplicable pues esta posición política. Ahora, realmente las alegaciones que se señalan para no aprobarlo es que supuestamente no se cumplió en la convocatoria, con expresar el motivo de la sesión, lo cual pues es completamente infundado. Fuera de lugar. Claro, fuera de lugar porque la Junta Directiva tiene la potestad por razones de emergencia, pues incluir algún tema a la agenda. Entonces realmente nos luce bastante infundado este voto salvado. Ahora, profesor Andrés Mesgravis, ayer comentaba el presidente Guaidó, decía que el TIAR no es una solución mágica, y lo ha dicho varias veces. ¿Por qué no es una solución mágica? ¿Qué implica? ¿Cuánto realmente tiempo tendría que pasar para que pueda aplicarse como tal este TIAR? ¿Y qué implicaría el TIAR? Realmente la gente piensa que pudiera ser efectivamente una especie de intervención militar en Venezuela. Por favor, explique, profesor. Sí, en primer lugar, Sergio, no hay soluciones mágicas, no hay ninguna solución mágica. Cuando se trata de un conflicto donde la otra parte pues, es una organización criminal, pues no hay ninguna solución mágica. Ahora, sí creemos que esta ruta pues, es la adecuada, es la apropiada desde el punto de vista de resolución de conflictos para tratar justamente con un conglomerado criminal, porque eventualmente esta ruta podría culminar con el uso de la fuerza, porque así está expresamente previsto en el artículo 8 de este tratado. Ahora, mucha gente se pregunta cuánto tiempo puede tardar esto. Bueno, en teoría, lo que estamos hablando en teoría es una presentación justificada de la petición que haga Venezuela, ¿verdad? Con base al artículo 8 que establece diferentes medidas y una de ellas es justamente el uso de la fuerza. Entonces, si Venezuela presenta su solicitud y se basa en la petición de la conformación de una coalición de fuerza, pues luego el Consejo Permanente de la OEA debe convocar a una reunión de cancilleres donde participan solamente los 17 cancilleres miembros del TIAR, y allí pues se debería deliberar
sobre esta petición, que ojo, ya los cancilleres están bastante al tanto de todos los detalles de la situación que ocurre en Venezuela. Entonces, en teoría, estamos hablando de presentación de una solicitud y una eventual reunión. Ahora, ¿en cuánto tiempo puede darse esa reunión? Ya ahí entonces entramos en los problemas prácticos. A lo mejor la próxima semana pueden 5 cancilleres o la mitad, pero la otra mitad no puede. Entonces ya es para la próxima de arriba. La próxima de arriba pueden otros cancilleres, pero no los otros. Entonces a lo mejor dentro de 3 semanas es que se puede llevar a cabo esa reunión. Y a lo mejor en esa primera reunión no se tocan todos los aspectos y queda pospuesto a lo mejor para una segunda reunión. Pero lo que quiero decir es que todo depende de la voluntad y de la urgencia que se le quiera dar este organismo compuesto por estos cancilleres, lo cual podría ser o muy rápido en cuestión de semanas o podría dilatarse por otros aspectos prácticos. Al final, ¿qué se puede definir? Al final, ¿qué se puede decidir al respecto? Efectivamente, una intervención militar, humanitaria, o una intervención de una coalición, ¿qué se puede definir en todo caso allí, profesor? Sí, hay un antecedente que no estoy seguro si lo comentamos en el último programa del que yo participé contigo, Sergio. Sí. Hay un antecedente que es el de 1965 de República Dominicana, donde hubo un golpe de Estado y se conformó justamente una fuerza interamericana que estuvo en operaciones por 1 año. Entonces, cuando uno revisa esa documentación que está disponible en la página web de la OEA, uno se da cuenta pues que se conforma primero esta reunión de la que te hablé de cancilleres. Los cancilleres aprueban pues el uso de la fuerza y luego pues se conforma también un comando unificado que va a estar integrado por los comandantes militares de las fuerzas militares que van a participar en esa operación. Pues allí obviamente este comando unificado definirá las estrategias militares y también podría definir si se va a dar un ultimátum, por ejemplo, al régimen para que deponga las armas y el poder y cese la usurpación. Igualmente me imagino que podrán establecer planes de evacuación de los civiles si lo consideraran necesario. Recordemos que hoy en día las intervenciones no son como posiblemente ocurrían hace 20, 30 años, pues ahorita el armamento militar pues es muy sofisticado y el margen de error que puede tener algún armamento pues militar, pues el margen de error es muy escaso y se supone que las bajas civiles van a ser también muy escasos a la hora del uso de la fuerza. Ahora, por supuesto, lo que inmediatamente la gente piensa es que allí lo que puede ocurrir es que va a venir un grupo, una coalición de militares de otros países, van a entrar a Venezuela, van a llegar al Palacio de Miraflores, o esto, digo, por decir algo, ¿no? Y sacar a Maduro del poder, vamos a suponerlo. Esto es como una película de ficción, o parece una película de ficción. Para que se haga realidad, tendrían que pasar muchas cosas, además que sabemos que no todo el mundo está a favor de esto, a pesar de ya ser aprobado por lo que pudiera ser en la mayoría de los países de la región. Sí, fíjate, para tomar la decisión favorable se requieren 12 votos de 17. Y una vez que se adopta la decisión, esa decisión es obligatoria para todos los miembros. Obviamente no todos los miembros están obligados a colocar tropas, solamente sería una cuestión voluntaria los que deciden colocar tropas, pero si la operación, la coalición de fuerzas es aprobada, pues esa medida es obligatoria para todos los países. Y si se trata de un conflicto interno, como lo es un conflicto interno, que pone en peligro la paz de América, y ya hablabas tú de por qué pone en peligro la paz de América, pues primero hay una fuerza armada rebelde al servicio de una narcotiranía, luego están los componentes guerrilleros, los grupos colectivos y los grupos terroristas, que además no olvidemos están sobre las reservas petroleras más importantes del planeta. Muchas veces se dice, no, que Estados Unidos está interesado en el petróleo. No, probablemente Estados Unidos esté interesado en que grupos terroristas no tengan el control de las principales reservas del mundo de petróleo y también recursos estratégicos minerales como uranio, etcétera. Entonces, aprobada esa decisión por estos 12 miembros y tratándose un conflicto interno que pone la paz de América, ningún otro país, y esto es muy importante decirlo, ni siquiera esto debe ir o puede ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por tratarse precisamente de un conflicto interno.
¿Cuál es el fundamento de esta posición? El artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, ya no estamos saliendo del TIAR y estamos entrando en otro instrumento jurídico, la Carta de las Naciones Unidas, precisamente en su artículo 2.7, establece que no es competencia del Consejo de Seguridad de la ONU los conflictos internos. Ahora, profesor, con la aprobación del TIAR, usted hablaba de otros instrumentos jurídicos, ¿aún es necesario que se apruebe, por ejemplo, el artículo 187.11 por parte de la Asamblea Nacional? Estaría implícito, Sergio, porque cuando Venezuela presenta su solicitud de conformación de una coalición, implícitamente ya está autorizando que esa misión militar ingrese al territorio de Venezuela. Igualmente, la doctrina del R2P está también contenida en el TIAR, porque entre los Estados miembros ya hay una obligación solidaria, recíproca, de responder, de proteger entre ellos mismos la población de cada país. O sea que ya no es, digamos, no sería necesaria otra sesión de la Asamblea para aprobar el 187 u otro mecanismo alternativo, profesor. Muy importante tu pregunta, Sergio, porque ahorita estamos claros que ya la Asamblea cumplió con su deber de aprobar el TIAR. De aquí en adelante ya no queda en manos de la Asamblea ninguna otra aprobación, solo quedaría en manos del presidente de la República autorizar al representante de Venezuela ante la OEA a presentar esta solicitud, y de ahí en adelante pues quedaría en manos de los cancilleres miembros del TIAR decidir lo correspondiente. Por eso es que me parece que se ha dado un paso muy importante, porque quizás la traba más importante que podíamos encontrar, por lo menos desde el punto de vista interno, era la aprobación de la Asamblea. Pero ya habiendo acuerdo de las fracciones políticas, pues ya de aquí en adelante solamente queda en manos del presidente dar la luz verde para la activación del TIAR. O sea, para concluir, profesor, y entenderlo un poquito mejor y hacerlo un poquito más claro, una vez aprobado ya en la segunda discusión de la Asamblea Nacional, pasa a la OEA, queda en manos de ella, por ejemplo, en el caso de la OEA, en manos de Gustavo Tarre Briceño, solicitar como tal esa intervención, que sería, al hacerlo Tarre Briceño, pues es como se lo haría el presidente Guaidó, ¿correcto? Es correcto, y ya no debería haber ningún problema con eso, porque ya la OEA ha reconocido la legitimación del presidente Guaidó e igualmente la del doctor Tarre Briceño. Ya. Se ha dicho desde la propia, lo decía ayer el propio Guaidó, que igual siguen trabajando en todos los terrenos. Mucha gente comenta, bueno, entonces ya no te sientes más a dialogar, no te sientes más en esta negociación en Barbados. ¿Cómo lo ve, profesor? Concluyendo, sé que tenemos que terminar ya, pero ¿cómo ve en todo caso? ¿Se puede manejar todo en el mismo, o se puede manejar realmente todos los terrenos, como dice Guaidó? Sí, en primer lugar ya yo he manifestado públicamente que no estoy de acuerdo con el proceso de negociación, en principio porque no veo que el régimen vaya a consentir su autodestrucción, ni tampoco que vaya a poner la primera condición electoral, que para mí es la más importante de todas, que es la Fuerza Armada al servicio de la nación, al servicio del comandante en jefe legítimo. No veo esa posibilidad de que el régimen vaya a acceder con esa primera condición electoral. Entonces, lo que podría tener una utilidad probablemente es para que estos cancilleres que van a tomar la decisión sientan que se agotaron todas las vías. Entonces, en ese sentido, pues podrían manejarse ambos escenarios simultáneamente mientras se va presentando pues esta solicitud de activación de una conformación de una fuerza interamericana. Paralelamente podría terminarse de explorar esta vía electoral que, como te digo, en mi opinión es completamente ineficaz e inútil por las razones que te dije del monopolio de la fuerza. Sí, señor. Profesor Mesravi, gracias, como siempre, sí, por habernos permitido conversar con usted. A ti, Sergio, muchísimas gracias y honrado por tu invitación. Vale. Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Seguridad. Venimos.